Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, amada familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a estos estudios semanales de la Torá, estudio de la Parashá que realizamos cada Shabbat, donde recordamos las palabras de nuestro Señor, las instrucciones que Él dejó
para nosotros, para su pueblo. Y cada semana estudiamos una porción distinta de la Torá. Por eso tenemos este espacio que se llama Parashá, ¿no? Y en este ciclo anual, porque esta Parashá la realizamos cada año, el ciclo de la lectura de la Torá lo dividimos o se dividió, porque eso no lo hicimos nosotros, eso se dividió en las semanas del año y pues cada semana estudiamos unos capítulos, una porción de la Torá, para así desde finales de Sukkot al siguiente Sukkot, pues hemos leído ya toda la Torá. En esta ocasión estamos estudiando el libro de Bemidbar de Números. Estudiaremos hoy la parashá número 37. Parashá número 37 que tiene por nombre Shelach Lecha, que significa envía tú. Y esta parashá comprende del capítulo 13:1 al 15:41 del libro de Bemidbar. Del 13:1 al 15:41. Pero como estamos haciendo un estudio mandamiento tras mandamiento, no verso a verso, entonces hoy vamos a estudiar solamente una parte de esta parashá. Si quieren conocer la parashá verso a verso y estudiarla junto con nosotros, pues en nuestro canal está el estudio de la parashá semanal verso a verso. También tenemos otra parashá, otro estudio anual que ya hicimos de manera temática, sacando temas específicos de cada parashá. Así que eso es el estudio de hoy. Vamos a orar, dándoles la bienvenida a todos ustedes por que se conectan a esta hora, que disponen su corazón, su vida, para venir delante de la presencia del Señor a aprender acerca de las palabras de nuestro Rey amado. Así que bienvenidos siempre. Esta es su casa. Gracias por congregarse con nosotros, por compartir del tiempo de estudio de la Torá, por apartar este día para compartir con nosotros, para estar con nosotros. Gracias porque el Señor ha puesto en sus corazones el deseo de buscarle, de congregarse junto con nosotros. Así que esperamos que sean de mucho provecho estas palabras para todos ustedes, que el Todopoderoso les siga instruyendo en sus caminos, que les siga dando la guianza en sus palabras, que no permita que su vida se desvíe ni a derecha ni a izquierda, como dice la bendita Torá del Señor, sino que se mantengan firmes en el camino y que nosotros podamos ser ese puente, ese medio allí que les ayude a mantenerse afirmados en la palabra de nuestro Señor, porque el estudio de las Escrituras hace eso, nos afirma día tras día en sus caminos. Así que no nos descuidemos, no nos alejemos del Señor, no dejemos de congregarnos, no dejemos de estudiar la palabra del Eterno, porque eso es lo que nos va a afirmar y lo que a la postre nos va a hacer bien, nos va a servir para que no nos desviemos. Y como veremos en la parashá del día de hoy, como la hemos titulado, no mirar en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. No desviarnos en pos de nuestro corazón y en pos de nuestros ojos. Así que vamos a orar y a iniciar el estudio del día de hoy de la parashá número 37. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por el día de Shabbat, por el descanso que nos da, Señor, cada semana, para poder congregarnos en torno a ti, reunirnos en torno a tu palabra, Señor, para tener este tiempo de estudio, de meditación, de reflexión acerca de tus caminos, Señor, que son distantes de los nuestros, Padre, porque nuestro corazón siempre es dado al mal, Señor, a hacer su propia voluntad, Padre. Pero en tus caminos hay vida, Señor, hay salvación, hay esperanza, y queremos encaminarnos a ti, Señor. Queremos dejar nuestra vida en tus manos, Padre, para que tú seas guiando nuestros pasos, Señor. Por eso, enséñanos, Padre eterno, a andar en tu verdad, Señor. Enséñanos a guardar tus palabras, enséñanos a meditar en ellas, a permanecer en ellas, Señor, a no dejarlas, Señor, por nada, Rey eterno, sino que
tu palabra sea aquella que nos guíe día tras día en este trasegar por esta tierra, Señor. Bendícenos siempre, Padre, con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia, Señor, para que tus palabras puedan penetrar, Señor, a nuestro corazón y llegar allí y alojarse, Señor, siempre en lo más profundo de nuestro corazón y que allí las guardemos como un gran tesoro, Señor. Gracias, Rey, por darnos instrucciones, por no dejarnos a la deriva, Señor, sino que antes bien has dirigido nuestra vida a través de tus mandamientos, Señor. Por eso hoy te agradecemos, Rey, porque no siendo merecedores de tu gracia, de tu bondad, tú nos has cuidado, tú nos has llamado y tú nos has dado vida, Señor, para servirte. Por eso, Padre, permítenos seguir confiando en ti, Señor, depositando nuestra vida, Señor, en tus manos, Rey, y permaneciendo en tus caminos, Señor. Que este día de Shabbat podamos conocerte, Señor, podamos estar en tu presencia, Señor, y permanecer en ella siempre, Señor. Que hoy podamos recobrar nuestras fuerzas, nuestro ánimo, Señor, para seguir caminando por esta vida, Señor. Tomados de tu mano, Rey, porque así llegaremos a buen destino, Rey. Yo te agradezco por mis hermanos, por su disposición, por el amor que ponen para seguirte, para buscarte, Señor, por el anhelo que hay en sus corazones de conocerte, de aprender de ti, Señor. Fortaléceles en ti, Señor. Esfuérzalos si están cansados, Señor. Envía de tu misericordia, Señor, sobre sus vidas, Padre. Y bendíceles siempre, Rey eterno. Que podamos ser todos ejemplo de verdad, de justicia, de rectitud, Señor. Ejemplo de hombres y mujeres que temen a tu nombre, Señor, y que permanecen en tu voluntad, Rey. Yo te agradezco en esta mañana por todas tus misericordias, Señor, que como el rocío del cielo caen sobre nuestras vidas, Señor. Hoy te oramos en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces con este estudio, con la parashá número 37, Shelach Lecha, como les decía, que significa envía tú, ¿no? Porque es que esta parashá va desde el capítulo 13, como les mencionaba ahora al principio, y ahí en ese capítulo 13 es donde se hace el reconocimiento de la tierra de Canaán. Es cuando el Señor le dice a Moisés, Shelach Lecha, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, y manda un hombre representando cada tribu de las 12, ¿no? Envía al final 12 hombres, entre ellos dos importantes nombres que se resaltan aquí, y es de la tribu de Judá, Caleb, que era hijo de Jefone, y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, al que después el mismo Moisés le pone por nombre Josué. Y ellos van y reconocen la tierra, y bueno, ya conocemos esa historia, ese pasaje, que dan un mal informe los 10, los otros dos, que son Josué y Caleb, dicen, vamos a poseer la tierra, entraremos a ella, la tomaremos, pero el Señor se molesta con ellos se rebelan contra el Eterno, contra aquellos que no creyeron a las palabras del Señor, sino que antes prefirieron oír a los 10 espías que dijeron, no, vamos a morir en esa tierra. Entonces Israel se rebela contra el Señor, el Eterno castiga a Israel, da una sentencia de 1 año por cada día que estuvieron en la tierra de Canaán espiándola, mirándola, reconociéndola, ¿no? En total 40 años de castigo da el Señor, y dice, eso vagarán los hijos de Israel en el desierto, por cuanto no creyeron a mis palabras. Luego, gracias a esa rebelión, pues los israelitas pierden una batalla ahí inmediatamente. ¿Se acuerdan que ellos dicen, no, vamos a subir y entonces poseeremos la tierra y no sé qué? Y Moisés les dice, no suban porque el Eterno no está con ustedes, suben y pierden, ¿no? Y bueno, esa es como la historia principal que se menciona en esta parashá. Pero, ¿cuál es el mandamiento que veremos hoy? Ese mandamiento está en el capítulo 15, versículo 39. O sea, ya casi al final de la parashá, porque esta parashá va hasta el 15:41. Casi al final, terminando la parashá,
En la parte B de ese versículo 39, ahorita vamos a leer todo el contexto, dice, en la parte B dice, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Por eso hemos llamado esta parashá así, no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Así que vamos a leer el mandamiento, vamos a aprender qué acontece, qué es lo que quiere el Señor enseñarnos y a centrarnos en eso, en no mirar en pos de nuestro corazón y de nuestros ojos. Vamos al capítulo 15 entonces del libro de Bemidbar y acompáñenme desde el verso 32 en adelante, del capítulo 15, el verso 32. Esto ya lo conocemos, lo hemos estudiado, pero vamos aquí a releerlo para contextualizar este mandamiento y luego hablaremos específicamente acerca de esta instrucción. Dice el versículo 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de Shabbat, y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le habría de hacer. Y Yahweh dijo a Moisés irremisiblemente, muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Yahweh mandó a Moisés. Entonces un hombre que recogía leña en día de Shabbat, la Torá demanda, ¿no?, que aquel que quebrante el día de Shabbat era un castigo que llevaba una sentencia de muerte, ¿no? Porque el quebrantar el mandamiento del Shabbat da como consecuencia la muerte, como consecuencia la muerte, ¿no? Como otros, como el quebrantar otros tantos mandamientos, como el adulterio, como la idolatría, ¿no? Como el que vimos hace poco, bueno, el honrar a padre y madre, y el otro que vimos hace poco, ¿cómo era? El que vimos hace poco que también hablamos que tenía como castigo la muerte. El que vimos hace poco. ¿Ah? ¿Cuál era? No. No blasfemar el nombre del Señor. La blasfemia contra el Señor también traía como castigo la muerte, ¿no? Recordemos. Por eso hace poco. Hace poco. De los mismos creadores de este jueves es dentro de 15 días. Pues hace poco fue hace 15 días. ¿Listo? Entonces, esos mandamientos tienen como consecuencia, al quebrantarlos, la muerte. Tienen como pena la muerte. Y hay diferentes tipos de muerte para condenar el pecado en cuanto a estos mandamientos. Pero bueno, con respecto al Shabbat, pues la sentencia es muerte. Y el Señor le dice a Moisés, apedréalo, que muera apedreado este hombre por quebrantar el día de Shabbat, ¿no? Estaba ya recogiendo leña, estaba trabajando. Y bueno, con respecto a esto, pues lo hemos visto ya en Parashá, donde hemos hablado acerca del mandamiento del Shabbat, ¿no? Y en este ciclo de mandamiento tras mandamiento ya hemos hablado del Shabbat, en la parasha temática también, y bueno, cuando estudiamos verso a verso, pues también mencionamos el día de Shabbat. Pero a raíz de esto, a raíz de este quebrantar el día de Shabbat, de este hombre que estaba recogiendo leña en día de Shabbat, el Señor da luego a esto una instrucción. No solamente da la reprensión y juzga a este hombre y este hombre muere y toda la congregación lo apedrea, sino que también da una instrucción a partir de este juzgamiento para evitar que nuevamente se volviese a quebrantar el día de Shabbat, se volviese a infringir el mandamiento de observar el Shabbat, ¿no? Qué tan importante es tener presente la observancia del Shabbat, qué tan importante es tener presente el día de reposo, el día que el Señor nos ha dado para que nosotros reposemos en Él. ¿Sí? Es un día para que le busquemos a Él, es un día para que estemos en su presencia, para que nos congreguemos, para como hemos aprendido, ¿no?, en el estudio de Hechos,
que mandan los apóstoles a que el pueblo debía, los gentiles debían que congregarse, escuchar a Moisés, aprender acerca de la Torá, ¿no? Observar los mandamientos del Señor, eso que vimos en Hechos 15. Así que es una instrucción el congregarnos en día de Shabbat y aprender acerca de las leyes de Moisés. Y eso es lo que hacemos cada Shabbat. Nosotros aquí nos sentamos muy juiciosamente a escudriñar las escrituras y a aprender acerca de los mandamientos del Señor. ¿Y por qué lo hacemos cada año y repetimos las mismas instrucciones? Hay muchas enseñanzas que tocamos las mismas instrucciones y todo esto, porque dice por allá un dicho que la madre de la enseñanza, ¿cuál es? La repetición, ¿cierto? Y que dice la palabra que debemos honrar a padre y madre, o sea que debemos ser juiciosos, repitiendo mandamiento tras mandamiento. No, mentira, no van a decir, uy, es esa doctrina ya que honren la repetición, ¿no? Pero lo que les digo es que el repetir los mandamientos hace que se nos graben más, ¿no? Cuando sale una canción de un artista que nos gusta y la canción nos gusta mucho, ¿qué hacemos? La repetimos y la repetimos y la repetimos hasta que nos la aprendemos, ¿cierto? Hasta que ya queremos esa canción, no la sabemos, de esta manera hacemos. Así que, guardadas las proporciones, porque una canción secular no se compara con aprender la Torá y los mandamientos del Señor, pues sí hay algo aquí y es que debemos meterle la misma pasión, el mismo deseo, el mismo empeño a estudiar las Sagradas Escrituras, a buscar al Señor. Así que eso es lo que Shabbat tras Shabbat hacemos. ¿Y qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Qué pasa cuando no nos esforzamos por aprender la Torá? ¿Qué pasa cuando nos relajamos en no congregarnos, en no estudiar los mandamientos, en no estar ahí agarrados del Señor? Pues quebrantamos los mandamientos. Porque si aún conociéndolos y repitiéndolos día tras día, Shabbat tras Shabbat, año tras año, los quebrantamos, cuánto más aún si no lo hacemos con juicio y nos ponemos a buscar al Señor y a aprender sus palabras día tras día, ¿no? Entonces, es una instrucción dada por el Señor. Y este hombre ya había recibido la instrucción, ya había recibido el mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el séptimo reposarás, descansarás de toda tu obra. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas, ¿no? Este hombre ya había recibido esa instrucción, pero con todo y eso que le había recibido, aquel día de Shabbat estaba, ¿qué? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo? Recogiendo leña en día de Shabbat. Y lo hallaron recogiendo leña en día de Shabbat. Y estos que lo hallaron, pues se lo trajeron a Moisés y Aarón, ¿no? Y cumpliendo algo que dice la Torá, y es que por el testimonio de dos, ¿no? Por lo menos de 2 testigos, se puede hacer un juicio, ¿no? Entonces, habían unos hombres que lo hallan, no especifica cuántos, pero lo hallan y van allá donde Moisés, donde Aarón le confirman eso y el Señor, y Moisés va y le pregunta al Señor y el Señor se lo confirma y dice, sí, que muera este hombre. Entonces, si este hombre hubiese estado ocupado de lo que debía, guardando el Shabbat, reposando, pues se hubiese evitado este castigo y esta sentencia de haber muerto, ¿no? Pero como descuidó las instrucciones del Señor, los mandamientos del Señor, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros descuidamos los mandamientos del Señor y los dejamos de observar? Cuando vamos en pos de nuestro propio corazón. ¿Correcto? ¿Sí? Cuando vamos en pos de ¿qué? De nuestros propios ojos, de nuestros propios deseos. Esa es la razón primordial de quebrantar los mandamientos, ¿no? ¿Por qué quebrantamos el Shabbat? Por eso. ¿Por qué hablamos mal del prójimo? Porque a nuestro corazón, porque a nuestra vida le gusta más eso, hablar mal del prójimo, que retraer nuestra lengua y hablar mal del prójimo. Porque robamos, porque mentimos, porque
fornicamos, adulteramos, etcétera, 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 por ir en pos de nuestros propios deseos, por satisfacer nuestros deseos naturales, carnales, pecaminosos. Esa es la razón por la que el Señor nos va a pedir y nos va a enseñar en esta instrucción es: mantente en mis caminos y no vayas en pos de tu corazón ni de tus ojos. Así que a raíz de este pecado que comete aquel hombre recogiendo leña en día de Shabbat, es que el Señor va a dar la instrucción siguiente. Y es la que vamos a aprender. Dice entonces, versículo 37, ahí siguiendo la lectura en Bemidbar 15. Dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. Y aquí está el mandamiento: y no miréis en pos de vuestros ojos y de vuestro corazón, y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Yo Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo Yahweh vuestro Elohim. Así que el Señor da esta instrucción, da este mandamiento, y dice el Eterno aquí claramente: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y esto es lo que conocemos nosotros como los tzitzit, ¿no? Esta palabra franjas en sus vestidos es la palabra tzitzit, ¿no? Que son unos, ¿cómo se dice? Unos flecos, ¿no? Que cuelgan de nuestra vestimenta, ¿verdad? Y dice por sus generaciones. Y en esas franjas, en esos tzitzit, pongan en cada franja, o sea, en cada tzitzit, son 4 tzitzit, pongan, dice, en la franja de los bordes un cordón de azul, ¿no? Entonces no solamente había que hacer unos flecos, sino que entre esos flecos debía haber un cordón azul. Y dice: y os servirá de tzitzit, de franja, para que cuando los veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Así que el Señor dice: yo les doy estos mandamientos, estas instrucciones de usar los tzitzit, de ponérselos, con el fin de que cuando los veáis, ¿qué deben hacer? Os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. Esta semana pasada estuvimos viendo en el libro de Hechos, el capítulo 15, y les mencioné un poco acerca de los tzitzit. Hice una pequeña reflexión ahí acerca de los tzitzit, ¿no? Y de los mandamientos que son tradición, ¿cierto? De la religión, y de las instrucciones que no son tradición, sino son mandamientos del Señor. En el caso de los tzitzit no es una tradición, es un mandamiento. Les decía yo, es tradición como se hacen, porque fíjate aquí que solo menciona que nos hagamos franjas y que pongamos un cordón azul en estas franjas, en las 4 esquinas, ¿no? Que usemos, pero no dice cómo debemos hacerlos. Nos dice que hagamos en el sentido de flecos, ¿no? De tzitzit, de franjas ahí. Pero no dice cómo nos las amarremos ni nada. El hecho es que nos pongamos esas franjas. La tradición, con respecto a los tzitzit, pues hay tradición. Hoy en día tenemos una tradición askenazí y tenemos otra tradición sefardita, ¿no? Con respecto a los tzitzit. La tradición sefardita, que es la que nosotros hemos empleado aquí, la que usamos nosotros en nuestro tzitzit, es la siguiente: que le hacemos al tzitzit 5 nudos
Y bueno, usamos 8 hilos, ¿no? Usamos 8 hilos. Y de esos 8 hilos formamos 5 nudos, perdón. Y entre esos nudos damos unas vueltas con el hilo, ¿cierto? Para completar el nombre del Eterno, ¿no? Entonces están las letras del tetragamatrón, del nombre sagrado, del Yud Hei Vav Hei. Entonces le ponemos 10, 6, 10, 5, 6, 5, ¿no? 10 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, 5 vueltas. Y los 5 nudos. Esa es la tradición sefardita, ¿no? Que representa, pues, el nombre del Eterno con las vuelticas entre los nudos. Y también los 5 libros de la Torá, los 5 libros de Moisés. Y hay algo también que representan, que yo estuve estudiando porque pues en la tradición sefardita de los 5 nudos, no solamente los 5 libros de Moisés, que también hay en el hombre que Dios le pide. ¿Qué? ¿Los qué? Eso, no es que no te escuchaba. ¿Qué más hay en el hombre que el Señor le pida que controle, que someta y que al ver los tzitzit recuerde que debe estar bajo su sujeción? Que tenga que ver con el número 5, ¿no? Y aquí mi suegra rápidamente dijo los 5 sentidos. El hombre tiene 5 sentidos y dice el Señor en la tradición, ¿no? O sea, bueno, no dice el Señor. Dice la tradición, ¿no? Que por eso también son 5 nudos. Porque nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, deben estar encaminados ¿a qué? A hacer la voluntad del Señor. ¿Cuáles son los 5 sentidos que tiene el hombre? ¿Mm? ¿Cuáles son los 5 sentidos? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Uno es ver, el otro es oír, el otro es probar, el gusto, el cuarto es oler y el 5, el tocar, ¿no? Lo que veamos, lo que escuchemos, lo que comamos, ¿no? Lo que tocamos, lo que olemos, todo, dice la tradición, y por eso lo hacen así, debe estar sometido a la voluntad del Señor. Esa es la tradición sefardita, ¿no? Y la otra es la tradición askenazi, que ya les digo cómo es que es. Aquí la tengo anotada. Según la tradición askenazi, hay 7, 8, 11 y 13 vueltas. La sefardita tiene 10, 5, 6, 5. ¿Sí? Yud, Hei, Vav, Hei. Pero la askenazi tiene 7, 8, 11 y 13 vueltas entre los 5 nudos. Y estos números corresponden al valor de las letras hebreas que forman la palabra Hashem Echad. ¿Sí? Que es lo que aparece en Deuteronomio 6.4. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh Echad, es uno. ¿Sí? Eso es la tradición askenazi. Y pues la sefardita, lo que les mencionaba ahora. Pero como les decía esta semana en el estudio de Hechos, esa es la tradición, esa es la costumbre, eso es lo que se dice acerca de cómo hacer los tzitzit. Pero contra eso nosotros pues no discutimos, no decimos, no, tienes que hacerlo como esto, no es que tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. Yo les mencionaba esta semana que yo incluso tengo tzitzit de color negro, con su franja azul, pero negros. O sea, el hilo es azul, pero tengo el resto negro. No, hoy no me los puse, los tengo en otro pantalón que es negrito. Y eso es una costumbre, es una manera de hacerlos yo. Pero seguro alguien los verá y dirá, uy, no, eso no se puede en negros porque negra es el pecado, es el mal, yo qué sé, no sé qué y tal. Bueno, cada uno mirará. Pero
Pero es una tradición. La escritura simplemente dice, hazte flecos, hace tzitzit y ponle a su tzitzit un hilo de cordón azul. Listo. Entonces, el mandamiento es claro. Usen los tzitzit, ¿cierto? Pónganselos. Porque al ponérselos, estos les van a servir ¿de qué? De recordatorio, de señal, para que cuando los vean, os acordéis, verso 39, de todos los mandamientos de Yahweh. Pero no solamente acordarse, sino para que ¿qué? Para que los pongáis por obra. Así que el tzitzit cumple su función. Si nosotros los vemos, recordamos los mandamientos y los hacemos. Porque de nada sirve ver el tzitzit, de recordar que no debo pecar, pero de todas maneras ir y pecar. Pues no tiene sentido. Ahí peco doble vez. Peco en el pecado que voy a cometer y peco por haber visto los tzitzit y no haber retraído mi pie de ir a pecar. Porque el mandamiento es velos, míralos y no peques. Te van a servir de recordación, ¿no? Entonces este hombre, si hubiese tenido los tzitzit, bueno, el Señor da la instrucción luego y ejemplifica y nos dice, para que no se vayan en pos de sus propios deseos, para que no vayan no vean en pos de su corazón ni de sus ojos. Si este hombre hubiese tenido los tzitzit, de pronto los hubiese visto y hubiera dicho, uy, no, recuerdo que hoy es Shabbat y no debo trabajar. Pero bueno, siempre en la historia ha habido y habrá personas que por ignorancia o por rebeldía pequen o hagan algo mal y luego, a raíz de esto, pues quede un ejemplo para que los demás pues ya no querramos hacerlo. No quieras tú ser aquel primero que lo haga y como ejemplo perezcas como aquel hombre y los demás digan, ay, como aquel que recogía leña en día de Shabbat, ¿no? Uno que recuerda, no debo quebrantar Shabbat, ¿por qué? ¿Recuerdan aquel hombre que recogió leña en día de Shabbat y murió? Por eso no debo yo quebrantar el Shabbat, porque no sea que me acontezca lo mismo a mí que le ocurrió a aquel hombre. Entonces, mi deseo no es que yo sea el ejemplo de desobediencia para que otros me recuerden por desobediente. Nuestro deseo debe ser ejemplo de obediencia para que antes bien nos recuerden por eso. Uy, recuerdan a tal persona, recuerdan a Camilo, recuerdan a Luis Eduardo, recuerdan a Eduardo, recuerdan a Jorge Lee, recuerdan a Jorge Salazar, recuerdan a estos varones, ¿sí los recuerdan? ¿Por qué lo recuerdan? Porque eran hombres temerosos de Dios, que hacían la voluntad del Señor, que permanecían en la voluntad, que usaban los tzitzit con honra, con decoro, que los miraban para no irse en pos de sus propios deseos, que vivían de esa manera, ¿no? O lo recuerdan como, ay, no, es que estos eran, sí, me acuerdo de ellos, ¿y qué recuerdan? No, eso era más, era loco, ese no obedecía al Señor, ese decía mucho, pero no hacía poco. Entonces, ese es el propósito de los tzitzit. Y hemos hablado en varias enseñanzas y en varias prédicas acerca del uso de los tzitzit, ¿no? Les mencionaba yo esta semana en la prédica de Hechos que así como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña con aquellos judíos que venían y decían, si no se circuncidan bajo el rito de Moisés no pueden ser salvos. Nosotros en algún momento de nuestra historia congregacional, les contaba, tuvimos una discusión no pequeña con respecto al uso de los tzitzit, ¿no? Y de la tradición de usar el talit. Y de esto y de aquello. Y de que por qué sí, de que por qué no, y sí. Y siempre llegamos a la conclusión, bueno, si el Señor dijo que los usáramos, pues, ¿cuál es el punto aquí de quiebre para no usarlos? Si hay una instrucción, lo podemos cumplir, la podemos obedecer, ¿cierto? Entonces, cumplámosla, observémosla, ¿verdad? Por el contrario, hay muchas tradiciones que se exigen como mandamientos al mismo nivel de los mandamientos y la gente los ve de esta manera y juzgan el asunto como estos son mandamientos, estas son instrucciones de Dios cuando son solamente tradiciones. Y en las tradiciones cuando se ponen al nivel de los mandamientos es donde se erra, ¿no? Entonces, yo tengo aquí la observancia de un mandamiento que son los tzitzit junto con una tradición que lo acompañan y es cómo hacerlos. Pero
aquí el punto de discusión no sería si los uso o no, porque, porque eso es claro, úsalos. Ah, que yo tengo la tradición askenazi, porque es que yo soy más de no escribir el nombre del Señor, sino de poner otra cosa. Pues va, perfecto, bien, chévere, listo. Yo pues los uso de esta manera y ahí tengo el nombre del Señor y recuerdo cada día que los veo, pues los mandamientos del Señor. Ah, chévere. Ah, no, yo no le tengo ni vueltas ni no, no, simplemente yo cogí unos hilos, me los colgué y ahí también puse un hilo azul y ya me lo amorré ahí como pude y así los uso. Ah, pues bien, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿Los estás usando? ¿Los tienes? Ah, no, no, yo no los uso porque fue que. Ah, bueno, pues entonces estás quebrantando un mandamiento que es clarísimo en la Torá, ¿sí? Es clarísimo, clarísimo en la Torá. O sea, no hay pierde. Y que te va a servir. Es que los mandamientos, ¿cuál es el propósito de las instrucciones y de los mandamientos? Sí, pero al final de obedecerlos, ¿qué nos dan los mandamientos? Vida. Nos evitan la muerte. El hombre que pecare, ¿qué? El alma que pecare, ¿qué? Morirá. Así que el que no transgrede la Torá, pues no muere. ¿Cierto? Entonces, no como decían los papás decían así. No sé. No se busque una muerte. Uy. No se busque una muerte tonta. No sé si la otra palabra suene fuerte. Pero no se busque una muerte tonta. Si usted ya sabe, y pues no es que el papá lo fuera a uno a matar. De pronto lo molía a palo o a juguete, ¿no? ¿Cierto? Pero le decían a uno, sí, no se busque una muerte boba. Soldado advertido no muere en guerra, no muere en batalla. Ya sabes que no debes hacer esto, que no debes hacer aquello, ya estás advertido, pues evítate la muerte, evítate el dolor de cabeza. Así que los tzitzit nos recuerdan no solo el mandamiento del Shabbat, sino todas las instrucciones. Ahora, la particularidad que tienen los tzitzit es que los tzitzit son para usarlos ¿cuándo? Bueno, no siempre. No siempre. Mientras estemos, ¿qué? Despiertos. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Mientras estemos vivos, pues claro. Porque ya muertos, ¿cómo vamos a usar tzitzit? A no ser que nos entierren con los tzitzit. Pero de nada sirve enterrar a alguien con los tzitzit. Porque el propósito de los tzitzit, más que uy, tan chévere, mire, no sé si en los entierros, de más que sí, en un entierro judío lo entierran con su talid y con sus tzitzit. De más que sí, no sé, yo la verdad no he investigado acerca de eso, me queda la duda. Pero aparte de que, guay, se ve bonito, que chévere, que no sé qué, que fue un hombre temeroso de Dios, que guardó la Torá y eso, y ahí esto es lo que representa ese hombre allí, ya sé, ese hombre muerto, pero con sus tzitzit y eso, bueno. Pero los tzitzit son para usarlos cuando vemos, ¿no? O sea, dormidos, ¿qué propósito tiene usar los tzitzit? Pues ninguno, porque dormidos no los vamos a ver, ¿cierto? Ahora, ¿no? Si en medio de la noche te despiertas a hacer el mal, pues entonces levántate y deja ahí un pantalón o algo con los tzitzit puestos y apenas te levantes, mires y allá agárrate eso y recuérdalos. Porque bueno, de pronto dices, ah, no, como yo no los uso de noche es cuando más me enloquezco, ¿no? Entonces, no, el tzitzit es para verlo. También el propósito es llevarlos visiblemente, ¿no? Porque de qué sirve uno ir por la vida con los tzitzit ocultos y cuando se presenta la tentación, cuando se presenta la prueba delante de nuestros ojos, caemos. ¿Por qué? Ah, pero si llevaba los tzitzit, sí, pero los llevaba escondidos. ¿De qué sirve? Si la idea es verlos. O sea, y hoy vamos a ver varias citas que hablan acerca de mirar, cómo se debe mirar. Y también una de ellas que habla acerca de la salvación que viene cuando nos aferramos a los tzitzit, ¿no? Como aquella mujer con el flujo de sangre que se aferró al borde del manto de Yeshua. Se aferró allí y tuvo ¿qué? Sanidad. Por ahí hay una profecía de Ezequiel que habla acerca de que en los postreros tiempos 10 varones, ¿cierto? De todas las naciones se asirán del borde del manto de un judío y le dirán, llévanos contigo porque sabemos que el Señor está con ustedes. ¿No?
Así que el hecho de mirar el tzitzit es un salvavidas de alguna manera. Veámoslo de esa manera. Los tzitzit vienen a ser al hombre como un salvavidas. Estás en medio de un mar de pruebas, estás en medio de un mar de tentaciones, y la única manera, o bueno, hay muchas maneras, pero una que tenemos muy a la mano y muy práctica de vencer la tentación, de vencer el Yetzer Hará que nos lleva a pecar, es agarrándonos de los tzitzit. En la literalidad es viéndolos y agarrándonos de ellos, porque ¿qué representan los tzitzit? Los mandamientos. Aquí dice que viéndolos, ¿qué? ¿Os qué? Que cuando los veáis, ¿qué? Os acordéis. ¿Os acordéis de qué? De que mi papá me quiere, mi papá... No, de que hay unos mandamientos, hay unas instrucciones que debo, ¿qué? Poner por obra. Así que el salvavidas que hay en el tzitzit es que cuando yo los vea, me agarre de ellos y diga... Es que literal cuando te agarras de los tzitzit, cuando miras los tzitzit para huir de la tentación, es mirar la Torah, es mirar los mandamientos del Señor y decir, no puedo caer en ellos, no puedo quebrantarlos, no puedo desviarme. Así que me agarro fuertemente de esos tzitzit, de esa Torah, de esas instrucciones, y la observo, la practico, la guardo, y así evito pecar. Ese es el propósito fundamental de los tzitzit, más que la forma, que lo adornes, que si lo hiciste de hilo ¿de qué? ¿De acacia? No, mami. De hilo de... Acacia era un árbol. De madera, de acacia. No, que los tengo de cuero de nutria calva, ¿no? Que mis tzitzit son de pelo ¿de qué? De cabra, ¿no? De oveja. Que mis tzitzit son de melena de león. Yo qué sé. Pues muy chévere. Te felicito. Que son los más finos. Que mire, estos los compré y me costaron tanto. Son hilo resistente. No se cortan, ¿no? Son traídos de Israel. Me los hizo el rabino tal. Me los enseñó a hacer el que sea. Pues muy bien, chévere. Pero ¿te sirven para lo que el Señor te dijo que los usaras? Porque vuelvo, no importa lo adornados que sean, lo hermosos que sean, si al final de cuentas no cumplen el propósito por el cual te dijo el Señor, úsalos, que es no ir en pos de tus propios ojos, ni en pos de tu propio corazón, acordarte de los mandamientos del Señor y ponerlos por obra. Esa es la finalidad. Entonces, tus tzitzit pueden ser más hermosos, más lindos, más costosos que los que yo uso. Pues muy chévere. Pero cumplen la función, ¿no? Entonces aquí el punto no es usarlos o no usarlos, porque ya sabemos que hay que usarlos. Aquí el punto es si al usarlos están cumpliendo la función por la cual el Señor nos lo dio a nosotros para que los usásemos, ¿no? ¿Ah? Sí, es exacto. Es como tener la Biblia en la casa, pero nunca abrirla, ¿no? O nunca leerla. Pues muy chévere. Te ves muy piadoso, te ves muy bonito, ¿no? Es muy a lo Saúl que veíamos el día de ayer. Saúl, vive el Señor, que que David no va a morir, vive el Señor, lo juro por el nombre del Señor. Al día siguiente le estaba mandando una lanza ya para atravesarlo con todo y pared. Pues de qué sirven muchas palabras bonitas y muchos si al final no cumples lo que dices, no sigues las instrucciones del Señor. Pues de nada sirve, mis amados hermanos. Entonces, dicho esto, ese es el propósito fundamental de usar los tzitzit. Que cuando los veamos, nos acordemos de los mandamientos para ponerlos por obra. Y seguido a esto, ya dando un poquito de la explicación acerca del tzitzit, seguido a esto dice, y no miréis, o sea, la instrucción es ver el tzitzit para acordarnos de los mandamientos y ponerlos por obra. Pero dentro de esta instrucción también hay otra instrucción, que es la que estamos viendo hoy.
Y es no mirar, un mandamiento negativo, una prohibición. No mirar en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales, ¿qué? Os prostituyáis. ¿Está hablando en qué? No, en futuro. ¿Sí? En plural. Está hablando en que en español. No, está hablando en futuro. Dice el Señor aquí, le está diciendo a su pueblo, les voy a evitar con este mandamiento, si lo observan bien, ¿sí? Que no sé qué, prostituyan. Que no se desvíen. Pero ¿cuál fue el pecado más recurrente en el pueblo de Israel? Prostituirse. Y es que prostituirse, ustedes nunca se han puesto a pensar, pero, o no sé si lo han pensado, ¿no? Pero prostituirse es cuando nos vamos en pos de nuestros propios ojos en cualquier cosa. Cuando pecamos de cualquier forma, de cualquier manera, en realidad eso es lo que estamos haciendo, prostituyéndonos, porque nos estamos rindiendo y sometiendo a otros dioses, a mi carne, a mi corazón, a mi deseo, a mi manera de actuar, de proceder, a mi yetzerará. Me estoy prostituyendo y estoy dándole la espalda a mi Dios, al que me salvó, al que me rescató. Entonces, el Señor, con el propósito de evitar que el pueblo se prostituyera, que el pueblo se desviara, entonces el Señor dice, ten los tzitzit, míralos, recuerda los mandamientos, ponlos por obra, y así no vas a ver en pos de tu corazón ni en pos de tus propios ojos. Porque cuando estemos mirando en pos de nuestros propios ojos, un hombre sabio y entendido que usa sus tzitzit, mirará primero mirará después, porque bueno, viene la prueba, la tentación, viene el deseo de, no sé, iba pasando a X o Y, no sé qué pasó, y miré. Pero ¿qué debe hacer un hombre valiente? Porque esto es de valientes. ¿Sí? Cuando viene esa prueba, ¡prum!, agacharse al tzitzit, mirarlo y decir, Dios, ayúdame. Y me agarro de ahí. No debo hacer esto o aquello, según lo que dice la Torah. Pero si no los usas, pues, ¿de dónde vas a tener esa recordación? Porque, créanme mis hermanos, que cuando viene la prueba, viene la tentación, eso vienes con toda. Esa no perdona, esa no está ahí con contemplaciones, con de, ay, bueno, si quieres de pronto, si no, pues tranquilo, sigue tu camino. No, esa va a atacar es con toda. Y como les digo, es como si estás de repente en un barco todo feliz y de pronto el barco, ¡prun!, contra un iceberg y se empieza a hundir. Y lo único que tienes ahí para salvarte son los tzitzit, un salvavidas. Entonces, o corres y te agarras de ahí, o te hundes con todo y el barco, pero pues ahí tú mirarás, ¿no? Entonces, no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Así que fíjate que el mandamiento del tzitzit, el mandamiento de el no mirar en pos de nuestro corazón ni de nuestros propios ojos, es un mandamiento de amor que el Señor nos da. Es un mandamiento de amor. ¿Por qué? Porque dice, van a ser santos a vuestro Dios si se mantienen en mis caminos, si guardan mis palabras, si se acuerdan de ellas cuando miren los tzitzit y las ponen por obra. Van a ser santos. Así que el propósito también de los tzitzit es la santidad. Es el ser apartados, es el ser distintos a los demás, mientras que el hombre secular del mundo se le presenta la tentación y como un perro vuelve al vómito y se revuelca, pues tú y yo no seamos así. Sino que cuando se presente la prueba y la tentación, nos acordemos de sus mandamientos y retraigamos
nuestro pie, nuestros ojos, nuestro corazón de quebrantar la Torá. Así que ese es el propósito de esto, de los mandamientos. Es amor del Señor para con nosotros, ¿no? Y fíjate que a lo largo de la escritura y en la vida de Yeshua, pues nos habla acerca de eso, de esa mujer en Mateo 9:20, ¿sí? Que miró al Señor, corrió por detrás allá, se metió en medio de la multitud, una mujer con flujo de sangre, corrió y dice el verso 20, y he aquí una mujer, Mateo 9:20, ¿no? Que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, el tzitzit de su manto. Pues decía para sí, si tan solo toco su manto sanaré. Pero Yeshua, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y al instante la mujer quedó sana. La palabra griega que aparece aquí en Mateo 9:20 al 22 acerca de fleco o borde es craspedón. Y esta palabra es la traducción de la palabra tzitzit en la Septuaginta. Ya que la palabra tzitzit no significa borde, sino fleco, ¿no? Es la que encontramos en Números 2 veces y en Ezequiel 8:3 una vez. La palabra tzitzit como tal aparece 3 veces en el Tanaj, ¿sí? 2 veces en Números 15, que es lo que leímos ahorita, y una vez en Ezequiel 8:3 que dice, y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón, un tzitzit de mi cabello, dice acá. Y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Elohim, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada de los ídolos de celos que provocan los celos. Bueno, ahí es donde aparece también la palabra tzitzit, mechón, ¿no? Cuando el Señor coge a Ezequiel de una guedeja, de un mechón de su pelo, y lo, de manera del Señor, pero si me va a llevar hasta allá tampoco me llevé así, un mechón, ¿no? Lo mechoneó. Así que el tzitzit muestra también misericordia de parte del Señor, porque de ese tzitzit, de ese fleco del manto de Yeshua salió poder y misericordia para aquella mujer con flujo de sangre. En Mateo 13, 34, 36, veamos lo que dice con respecto al tzitzit y lo que hacía Yeshua. Mateo 14, 34 al 36. Yo que dije 13, ¿cierto? Sí. Mateo 14, 34 al 36 dice, terminada la travesía, bajaron a tierra de Genezaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Yeshua, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejare tocar siquiera ¿qué? El fleco, el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban ¿qué? Sanos, eran curados. Así que el tzitzit también representa ¿qué? Sanidad. ¿Cómo puede llegar sanidad a nuestra vida? ¿Usando el tzitzit? No. Cuando obedezco a las palabras del Señor. Cuando no me desvío. Cuando no peco. Cuando me someto a su voluntad. Todos los que tocaban el fleco, el borde, el tzitzit del manto de Yeshua eran sanados de sus enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que los que nos aferramos a ¿qué? ¿Qué representa el fleco, el tzitzit? La Torá. Si nos aferramos a la Torá, ¿qué podemos recibir? Sanidad. En obediencia. ¿Qué dijo el Señor? 15, 20, 26 de Éxodo. Shemot 15, 26. ¿Qué dice el Eterno? Y dijo,
si escuchas atentamente la voz de Hashem, tu Elohim, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, que no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. Porque ¿qué? Yo soy Yahweh, ¿tú qué? Tu sanador. Así que hay una promesa de sanidad, hay una promesa de salud para aquellos que se aferran a Yeshua y a qué? Y a la Torah, a sus mandamientos. Que pues para los que ya entendemos a estas alturas, pues Yeshua y la Torah son prácticamente lo mismo. Entonces, a Yeshua decían, por favor, déjanos por lo menos tocar el borde de tu tzitzit, aferrarnos a tus palabras, a tus mandamientos, en la fe en aquel Mesías que vino para salvarnos, para rescatarnos. Así que, para poder recibir de esa misericordia, de esa sanidad de parte del Señor para nuestras vidas, debemos reconocer a Yeshua, ¿no? Acercarnos a Él, porque dice en Mateo lo que leímos ahora, que cuando reconocieron que era Yeshua, se acercaron a Él. Y luego que se acercaron, tocaron el borde de su manto, el tzitzit, y ahí recibieron sanidad. Entonces, tres cosas: reconocer a Yeshua, que es el Mesías. Sin fe no se puede, exacto. Y luego de reconocerlo, pues no dejarlo pasar, sino que buscarlo, acercarse, correr, ir. Lo necesito. Y luego de aferrarme a Él, o más bien, ¿cómo me aferro a Yeshua? ¿A través de qué? De la Torah, de la instrucción. Ven que en todo podemos encontrar esa relación, esa correlación entre la Torah y Yeshua. Recibimos sanidad cuando le reconocemos a Él, cuando nos acercamos a Él y cuando nos aferramos a los mandamientos, a la Torah. Así que como leímos ahorita en Éxodo 15:26, si guardamos, si escuchamos, si ponemos por obra los mandamientos, el Señor dice, no enviaré ninguna de estas enfermedades que envía a los egipcios sobre tu vida, porque yo soy Yahweh Rafa, tu sanador. Yo soy el que te cuida. Así que aprendamos hoy que el Señor en su misericordia quiere que nos aferremos con firmeza a sus palabras, que nos mantengamos siendo dirigidos por sus instrucciones y que así nos evitemos el morir en nuestros propios pecados, en nuestras propias concupiscencias. Es muy necio aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, porque cuando sabiendo que esto va a traer a nuestra vida sanidad, vida, restauración, santificación, y no lo hacemos, es como aquel que te dice, oye, esta es la fórmula para, honradamente, ¿no? Para ganarte tanto dinero. Y tú dices, ah, bueno, qué chévere, pero no la aplico, no la hago, pues no lo voy a conseguir, en un ejemplo cualquiera. Pues si esta es la fórmula para recibir sanidad en tu vida, para que el Señor te tenga misericordia de ti, para santificarte en el Señor, pues ¿qué? Acércate a Yeshua y guarda las palabras del Señor. ¿Cuántas enfermedades no vienen a nuestra vida por desobedecer la Torah? ¿No? Por el adulterio, por la fornicación, ¿cuántas enfermedades no vienen a la vida del hombre? ¿No? Esas que se conocen como enfermedades venéreas, ¿no? ¿Por causa de qué? De los desórdenes sexuales. ¿Cuántas enfermedades no vienen a la vida del hombre por el rencor, por hablar contra su prójimo con odio, con resentimiento, con amargura? ¿No? ¿Cuántas enfermedades no vienen a la vida del hombre? Por eso. ¿Cuántas enfermedades no vienen a la vida del hombre por no guardar la dieta que el Señor dice, coman esto, no coman aquello?
¿no? Y así por muchos de los mandamientos y de las instrucciones del Señor, por quebrantarlas, viene a nuestra vida consecuencias, ¿no? Entonces viene como consecuencia reprensión de parte del Señor. Entonces, ¿qué más amor y misericordia de parte del Señor para con nosotros que el darnos estas instrucciones que nos traen vida, que nos traen bienestar a nosotros? Dime. El mandamiento del tzitzit, ¿sí? Me preguntan aquí que por qué se lo dio a los hombres. Eh, los tzitzit sirven al varón eh, para no seguir detrás de sus ojos y prostituirse. El, el hombre tiene algo que la mujer de pronto no tiene, ¿sí? El pelo corto. Porque hay muchos hombres con pelo largo. No, el hombre tiene algo que la mujer, en su mayoría, ¿sí? Y en el general no tiene. Y es que el hombre se deja guiar más ¿por qué? Por los ojos, por lo que ve, por su deseo, ¿no? ¿Cuántos ejemplos en la escritura vemos de mujeres que dijeron, uy, ese hombre y tal, y yo lo quiero para mí y todo? Nunca. Pero por el contrario, sí los hombres se desviaban en pos de sus propios ojos. Así que el Señor, por, eh, por amor a nosotros los hombres, ustedes saben que esto no quiero que se sientan mal las mujeres, pero el Señor tiene mucho amor por el hombre y también mucha responsabilidad le entrega al hombre. Dice la Torah que al que más se le da, más se le exige. A las mujeres obviamente hay muchos mandamientos que el Señor les demanda, ¿verdad? Pero son un poco menos que los mandamientos que el Señor le da a los varones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros como varones seamos íntegros, seamos rectos y que cuidamos de nuestras mujeres, de nuestra esposa, de nuestras hijas, ¿cierto? Con rectitud, que las instruyamos en el bien. Es más fácil para el hombre desviarse en pos de sus propios ojos que para la mujer. Eso no quiere decir que no haya mujeres que lo hagan, pues sí, seguramente también. Pero es más llevado al hombre. ¿Quién no controla o quién controla menos el apetito sexual, el hombre o la mujer? El hombre, ¿cierto? El hombre es más dado a, a ese deseo sexual por la vista, por mirar. De hecho, Yeshua le dice a los, a los discípulos en una de sus enseñanzas, les dice que el que mira a la mujer de su prójimo con codicia, con deseo, ¿ya qué? Ya adulteró en dónde. Ahora en la segunda parte estaremos viendo eso la, de la vista y del corazón. Porque el mandamiento es no irse en pos de tus ojos ni en pos de tu corazón, ¿no? Entonces, vamos a ver en la segunda parte cómo cuidar nuestros ojos y el cómo cuidar nuestro corazón para evitar desviarnos, ¿cierto? En pos de ellos. Porque por la vista entró el pecado al hombre y por el deseo del corazón entró el pecado al hombre. Por eso el Señor dice, no te desvíes en pos de tu corazón ni en pos de tus ojos. Así que veamos el tzitzit nosotros como varones como una ayuda, un salvavidas que el Señor nos da, que probablemente la mujer no necesite tanto.
pero nosotros sí necesitamos esa ayuda extra para no mirar y codiciar y desear lo que no nos corresponde, sino que nos agarremos de ese salvavidas y no nos desviemos, ¿verdad? Porque el Señor lo dijo y punto. Sí, entonces el Señor nos pide eso a nosotros, ¿sí? Como varones, una instrucción de amor. Yo veo cuando el Señor nos pide a nosotros como varones esas instrucciones como la circuncisión, porque a la mujer no le manda que tenga una señal, pero sí al hombre le dice circuncídate, ¿no? Pues porque la responsabilidad de todo sobrecae sobre el varón. Él es el que dirige su casa, ¿no? Aunque Eva fue la que pecó en principio, ¿no? Digamos la que ejecutó la acción, la responsabilidad cayó sobre Adán también. Así él también hubiese tomado luego, hubiese comido luego, ¿verdad? Porque igual también comió del fruto, pero, pero la responsabilidad y eso cayó sobre el varón, más que sobre la mujer, aunque bueno, también le da su consecuencia a la mujer. Pero el varón tiene muchas responsabilidades, entre ellas el dirigir, ¿cierto? El cuidar de su familia, el velar por su familia, por su mujer, por sus hijos. Muchas responsabilidades tenemos nosotros como hombres, pero debemos verlas como amor del Señor para con nosotros, al darnos más instrucciones para obedecer, ¿no? Así que eh, vamos a dejar esta parte aquí, esta primera parte del mandamiento que estamos viendo hoy, de no ver en pos de nuestro corazón ni de nuestros ojos, ya entendiendo un poco más el contexto y entendiendo el tema de los tzitzit y viendo cuál es el propósito de ellos. Y en la segunda parte estaremos viendo acerca de cómo es que podemos cuidar nuestros ojos y cómo es que podemos cuidar nuestro corazón. Que al final de cuentas eso aplica para todos, tanto para mujeres como para hombres. Por más de que los hombres seamos los que usemos los tzitzit, las mujeres no tienen excusa para pecar, ¿no? Ah, entonces como así, a mí sí no me dijo que cuidara mis ojos, entonces yo sí, hijo de mi chica, le hago a lo que sea. No, es, es responsabilidad de todos nosotros como hombres y como mujeres eso. Pero a nosotros los hombres el Señor nos da más pao si no nos comportamos, si no usamos los tzitzit, si no vimos cómo debemos vivir, en ejemplo, ¿no? Así que bueno, mis hermanos, vamos a dar hasta ahí por esta primera parte. Espero que el Señor nos haya hablado y los esperamos para la segunda parte, para continuar con este estudio y bueno, hacer el cierre, sabiendo cómo cuidar nuestros ojos y cómo cuidar nuestro corazón. Vamos a ver muchas citas en la segunda parte, así que preparen ahí sus Biblias y estén pendientes para escudriñar las escrituras, porque como le dijo Yeshua a sus discípulos, porque a vosotros os parece que allí está ¿qué? La vida. Y si a ti y a mí nos parece que aquí está la vida y lo creemos con fe, pues debemos escudriñarlas, meternos ahí, indagar, preguntar, investigar y aprender, ¿vale? Y poner por obra, porque ese es el propósito al final de cuentas de tanto estudio, que no se vuelva fatiga de la carne, porque dice Salomón en Proverbios que el mucho estudio es fatiga de la carne. Pero cuando el estudio es fatiga de la carne, cuando no tiene como propósito, como lo es la escritura, ponerla por obra y tener una vida en santidad, sino solamente acumular conocimiento y acumular, y, sí, yo sé eso, ese mandamiento me lo sé de arriba abajo y sé esto y esto, pero lo guardas, no. Y entonces, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve saber tanta Biblia, tanta Torá, que me sé los pasajes de la Biblia? Yo soy el que más recito citas bíblicas, ¿y las vives? No, entonces, de nada sirve. Aquí la instrucción es clarísima, para que los recordéis y los pongáis por obra. Que el Todopoderoso les bendiga en esta mañana de Shabbat, que les guarde, que les prospere y nos veremos en la segunda parte si Él nos lo permite a todos. Recuerden las palabras de nuestro Mesías Yeshua que dijo, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor.
Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech